Hola, te damos la bienvenida al podcast del espacio de formación LGBTIQ+, del proyecto Diverses. Episodio 3. Artivismo LGTBIQ+. En este episodio compartiremos varias reflexiones de artistas LGBTIQ+, de Paraguay y Argentina respecto al artivismo. Para iniciar, escuchamos a Fifi Tango, cantante, actriz y performer de Argentina, que nos comenta desde su experiencia los puntos a tener en cuenta para hacer artivismo. En algún momento a mí me empezó a quedar vacía la idea de poder contar historias en el escenario de que no tengan que ver conmigo. Y era tal el enojo que yo tenía con la vida y que necesitaba el poco tiempo que tenía para dedicarle al arte en ese momento a ponerlo en funcionamiento de algo que atraviese o que modifique algo. Entonces yo pensaba, digo, ¿las canciones van a salvar el mundo? Y sobre esta reflexión de artivista, de decir que si yo hago un contenido artístico que mueva algo, yo no siento que sea militante, porque considero que militante es aquel que mañana se va a levantar e ir a la unidad base a imprimir pegatinas y hacer una actividad diaria en el territorio y demás. Y yo no estoy haciendo eso. Lo que estoy haciendo es pensando desde mi universo y desde mi mundo acciones artísticas que interpelen a un público con un contenido claro. Entonces ahí alguien me preguntó qué se necesita para ser activista. Entonces, elegir una práctica o varias prácticas artísticas y combinarlas, crear una estrategia de expresión y ponerla en funcionamiento. Pasión, porque quien no tiene pasión por lo que hace no va a interpelar a un otro. Y una estrategia de comunicación hacia un público. Autocuidado. Estrategias de autocuidado y colectivo, ¿no? En el arte, el cuerpo es lo que tenemos, es nuestra herramienta que llevamos todo el tiempo al límite de la explotación y somos empujadas, como en un modelo capitalista, también nosotras a la autoexplotación. Hablo de que nosotros no tenemos espacios de formación no machistas. Muy pocas compañeras trans acceden a un espacio de formación artístico. Entonces, ¿de qué canción vamos a hablar y de qué show vamos a hablar si no hay herramientas con que construir? Si no hay un espacio de formación no heterosexista para que las personas puedan expresarse. Hay que hacer un trabajo sobre cómo salir de la perfo. De nada sirve solamente entrar a la perfo, hacer la perfo, cambiar mi mundo y yo después no tener estrategias o una estructura que me contenga a mi cuerpo, que es mi herramienta para continuar haciendo este trabajo. El mundo no va a cambiar porque yo haga canciones, pero si se modifica mi mundo y modifico mi entorno, yo puedo dar el espacio a que otras personas se expresen. La pregunta es si vamos a cambiar o no vamos a cambiar el mundo. Tienen que pensar que los movimientos antiderechos tienen muy en claro el funcionamiento de las redes sociales y pueden instalar cualquier opinión y se puede moldear la opinión pública a través del uso de las redes sociales. Entonces, yo como Fifi Tango, artista, tal vez yo no tenga tanta llegada para eso. Pero acá vuelvo a una palabra que me encanta, que es estrategia, que nosotros hablamos de estrategia de autocuidado, que tiene que ser colectivo también. Bueno, ahora hay que pensar una estrategia de cómo como colectivo vamos a construir una comunicación de información o de seteo de opinión pública. Y para esto van a tener que investigar sobre las herramientas tecnológicas que hay. Obviamente que esto da muchísima ansiedad si no está a mi alcance la tecnología, pero yo puedo seguir trabajando con el concepto del artivismo, entendiendo que lo que yo haga con mi cuerpo va a modificar mi mundo y va a modificar mi entorno, y eso ya es una acción. Y que no nos tiene que vencer la exigencia
de la autoexplotación y de que yo sola, con mi arte, con mi contenido, tengo que modificar o cambiar o derribar el patriarcado. No, eso se hace colectivizando las problemáticas y generando estrategias de unión entre varias organizaciones y personas. Desde una perspectiva local, Omar Mareco, director, actor y drag queen, nos comenta cómo el arte es un elemento crucial para el activismo en nuestro país. Todo el bullying que recibiste eh, o te tira para abajo, o si tenés la posibilidad de transformar esto y sublimarlo a través del arte, a través de una poesía, de una canción, de una obra de teatro, es la catarsis y es personal y social más hermosa que podés hacer, ¿verdad? Porque le ayuda a uno y también de paso ayudas un poco a tu entorno, ¿verdad? Y nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Más todavía en este país, ve que hay mucha gente ya rompiendo cadenas, saliendo del armario, realizando obras de teatro, conciertos, hay activismo y artivismo, hay trans en los comerciales, en los concursos, hay mujeres lesbianas empoderadas, gays, o sea, todo eso genera como una resistencia también de esta gente fascista, pero definitivamente yo creo que hay grandes cambios, ¿verdad? Muy, muy hermosos, ¿verdad? Instalados, la gente está mucho más organizada y eso podemos ver en las diferentes organizaciones, en los diferentes grupos, en la convocatoria de las marchas, ¿verdad? Creo que es un claro ejemplo también, me parece. El arte, yo trato de entrar primero por el alma, por el ritual, por la empatía, por conocernos. Yo no es que me voy y le enseño, tenés que mirar así, tenés que pararte así en la cámara cuando viene acá y tenés que hablar fuerte. No, no le enseño técnica nomás, porque no nos sirve de nada una técnica vacía o unas leyes vacías, o ser un buen bailarín, o ser un buen cantante, o ser una buena modelo o un buen abogado, si no le falta realmente esa humanidad. El arte atraviesa el cuerpo, la mente y nos permite dar nuevos sentidos a nuestra existencia, no solo individual, sino colectivamente. Salomé Wojciechowski, escritora y activista argentina, nos comenta de la relación que encuentra entre la escritura, el activismo y la sensibilidad. Lamento usar el término académico, pero bueno, son las dos variables que atravesaron mi vida, la cuestión de género, de no tener un género definido para los demás, una persona no binaria, solamente que cuando era chica no sabía que existía lo no binario y que yo era no binario, ¿no? Como todo lo que pasa en la vida, igual que no sabía la cuestión gorda, la opresión que significa tener una corporalidad que se salga de los parámetros socialmente establecidos. Tampoco lo sabía y sufrí esa opresión, y después cuando crecí, bueno, me hice activista porque, bueno, tomé conciencia de lo que esto significaba. Yo esto lo tomé como natural, ¿no? Vivir yendo a un lugar y que me preguntaran si era varón o mujer, ¿no? La cuestión gorda también, ¿no? Eso uno lo va naturalizando hasta que, bueno, te empezás a preguntar qué pasa. La literatura lo que me permite es escribir un nosotros donde no existía, o poder tirarme de cabeza cuando nunca lo pude hacer. Es un poco triste esta historia, pero bueno, es como esta distancia que hay entre la palabra y la acción, es así. La literatura me permite embellecer o fantasear con respecto a lo que me gustaría, lo que podría, lo que quisiera, pero la realidad es que cuando estás en una peleta hay 50 personas y se están riendo de vos y no te entra la malla y todos te miran porque no saben, están pensando, y bueno, es muy difícil tirarse de cabeza, pero bueno, es como un deseo, si se quiere. Y lo que me parece importante de la literatura, más allá de que
en cierta manera, no quiero decir que es mentira, porque obvio que no me tiré de cabeza, nunca me tiré de cabeza, nunca me subí al trampolín de 5 metros, pero lo que me permite la literatura es elegir mis palabras, porque vivimos en sistemas opresivos que elige las palabras por vos, por eso mucha gente la escuchás hablar y todos más o menos los discursos se repiten en algunas instancias, ¿no? Los discursos se repiten. Esto es lo más propio que escribí. Yo elegí las palabras. Estas son mis palabras. Esto es lo más propio, lo más mío. Es decir, acá no vino la hegemonía, el sistema hegemónico a decirme qué palabras utilizar, o vino la academia para que yo utilice heterosis y utilice esta palabra que viene de la academia y tener cierta legitimidad. Estas son mis palabras. Esto es lo más propio que hice y bueno, por eso para mí tiene un valor importante en cuanto a la importancia que tiene en mi vida la literatura. Imagínate que cómo sería mi vida si ni siquiera pudiera tirarme de cabeza en la literatura, ¿no? Para mí es una necesidad escribir, no es que yo digo, ay, bueno, voy a hacer arte, ahora viene mi arte, sino como que estoy hasta acá de palabras, estoy hasta acá explotada de agravios, de insultos, de esto y lo otro, y necesito un poco sublimar de alguna manera y lo hago de esta manera. Que hay ciertas reglas, ciertas normas que no se ven pero están. ¿Cuál es una norma que no se ve pero está? La delgadez. ¿Por qué creo que es una norma que está y que no se ve? Porque, por ejemplo, ya me pongo en activista, pero yo por ser gorda yo no entro en los asientos, no entro en el pantalón, es decir, me tomo un avión y me roza. Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo puede ser que somos todos diferentes, todas y todos diferentes, y todos los asientos son iguales? O la ropa tiene talle único, o... entonces ahí te das cuenta que hay una norma. ¿Cuál es la norma? Igual que está la heterosexualidad como régimen político, la norma es la delgadez. Lo que tenemos en común son nuestras diferencias, es que cada uno de nosotros es diferente. Bueno, cuando hay un movimiento, una marea, todas las diferencias se aplastan y queda todo. Entonces, bueno, todo el tiempo luchando por nuestra diferencia. ¿Cuál es nuestra diferencia? Bueno, eso, yo soy una persona no binaria, lesbianas, soy una persona gorda, esa es mi diferencia. Si no, se aplasta y somos todo lo mismo, somos el movimiento, y además ni hablar que en el movimiento feminista acá hay personas que, por ejemplo, siempre digo lo mismo, hay personas que no están de acuerdo con que yo sea parte de ese movimiento, o hay personas que se oponen a que las personas travestis o las personas trans sean parte del movimiento, ¿no? Me ha pasado, me he dado cuenta de la invisibilización, por esto mismo que digo, ¿no? En la actualidad, el cine y el audiovisual son herramientas cada vez más utilizadas para visibilizar a la población LGBTIQ+. Reflexionamos sobre el quehacer en el contexto local a partir de unas palabras de Ángel Molina, realizador audiovisual. Creo que lo más importante es que me enseñó que el cine es un compromiso, que es algo que no siempre te enseñan en las escuelas de cine o de audiovisual, un compromiso en el sentido de que estás retratando una realidad, estás retratando a alguien y tenés que ser lo más honesto y responsable con eso que estás retratando y que estás contando. Creo, no sé, que es súper importante a la hora de contar algo, contar desde uno, porque el cine es una herramienta súper importante para contar cosas, para denunciar, pero también es importante el desde dónde contamos y el por qué contamos eso. Para culminar estas reflexiones, escucharemos a Clarisa Navas, directora de cine argentina. Nos habla del trabajo que realiza y reflexionamos sobre la industria del cine, el arte queer y los desafíos del futuro. Hago una diferencia entre empoderamiento y empotenciamiento, que sería como una palabra inventada, porque el poder me parece que siempre supone, ¿no?, jerarquías y es complejo, ¿no?, de pensarlo. Entonces me gusta pensar en procesos que empotencien, es decir, que liberen potencias y que puedan desatar de alguna manera
algo que está ahí, y creo que el cine no vale de nada si de alguna manera esos procesos de creación no pasan por esos lugares. O sea, creo que una obra puede, no sé, llegar, tocar, tener éxito, no tener éxito, pero sí me parece que las condiciones materiales de creación son las que terminan, para mí, validando un poco el sentido para quienes hacen y para quienes se implican. Y para que eso suceda así, tiene que ser algo que justamente desborde el narcisismo propio o el lugar más del yo creador, y tenga que ver con una forma colectiva de hacer. Diferenciar qué cine LGBT es el que se potencia, ¿no? Y el que se crea. Actualmente me espanta un poco cuando veo que dicen, bueno, ahora Disney está produciendo las nuevas historias LGBT para las niñas, y cuando de pronto lo LGBT se vuelve una mercancía más. Siento que es necesario potenciar y que es necesario crear esas condiciones de producción, pero sobre todo que puedan interrogar cuáles son a qué se está disintiendo, ¿no? Porque cuando se habla de disidencia muchas veces se piensa necesariamente en la comunidad LGBTIQ+, y en lo queer, pero cierto es que disidencia tiene que ver con, de alguna manera, correrse, ¿no? de un poder dominante, de una regla, de una norma. Y si de pronto, no sé, grandes capitales como lo puede ser Disney está produciendo eso y dice cuáles son las imágenes y cuáles son los modelos de lo disidente, bueno, claramente la disidencia se acaba ahí, ¿no? Y así creo que pasa mucho con hoy en día, porque ya el movimiento se ha vuelto, ¿no? Se ha capturado, y entonces hay muchísimo cine LGBTIQ+, que solamente produce deseos y afectos que son sumamente neoliberales, ¿no? Que no tienen que ver con una rebeldía o con una desobediencia contra un sistema que es de opresión mucho más amplio que solamente ligado a la sexualidad. Así que creo que hay que obviamente potenciar el cine disidente, pero sí no dejar de cuestionarse, porque ahí donde uno se deja de cuestionar, bueno, enseguida se incorpora a algo, a un mercado. Entonces para eso también es necesario interrogar qué tipo de imágenes se hacen, qué tipo de representaciones se hacen, cómo hacer para que justamente nuestros cuerpos, nuestros deseos, nuestros afectos no sean capturados tan fácilmente, ¿no? Es un pensamiento todo el tiempo constante para mí, y que hay que estar muy atento. Cada camino también es individual y hay una autonomía para crear, pero sí me parece que un lugar por ahí sensato desde donde partir es no olvidar las heridas, ¿no? Como esa pregunta sobre qué te duele del mundo. O sea, yo siempre parto desde ahí para crear que un lugar como necesario es el de la pregunta, el de tener en claro a qué le duele a una, para poder construir un cine que no sea solamente entretenimiento, ¿no? Que no sea solamente una cosa digerible y olvidable, sino que pueda tener alguna relación más real con esa posibilidad de transformación del mundo, ¿no? O de esa transformación que pasa por pensar otras cosas o por forzar a pensar otras cosas que no se piensan de otro modo, porque creo que es un poco la función del arte, ¿no? Porque para eso ya tenemos, no sé, los noticieros, la información, la corroboración de data solamente. Hay otras cosas que se encargan de eso, ¿no? O sea, el cine para mí tiene que poder hacer sentir de vuelta, ¿no? Poder conectarnos con una experiencia que está completamente adormecida, como estamos muy anestesiados de todo por este mismo sistema que es muy perverso y que nos acostumbra a la muerte, ¿no? A la muerte generalizada, a los crímenes, a naturalizar. Y creo que el cine, mediante sus mecanismos, cuando no es representativo y espectacularizado, puede volver a movernos y hacernos pensar que hay otras formas de estar, ¿no? Y hay otro mundo posible por construir.
En el siguiente episodio conversaremos sobre la salud para las personas LGBTIQ+, y aprenderemos de experiencias de países vecinos. Escucharemos fragmentos de los encuentros con Florencia Forrisi, de Uruguay, y Manu Catalán, de Chile. Este podcast es desarrollado a partir del espacio de formación LGTBIQ+, del proyecto Diverses, impulsado por Amnistía Internacional entre 2021 y 2022 de manera virtual. Las gestoras son Carolina Robledo, Florencia Falabella y Brune Comas. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de Fabián Gamarra, con asistencia de Pablino Caballero. Ediciones de clases, Florencia Falabella. Ediciones de sonido, musicalización y guión, Brune Comas. Locución, Brune Comas. Diciembre 2022.